porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Le invito a que tengamos una palabra de oración y vamos a continuar enseguida. Padre, gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar por tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, que tú nos ayudes una vez más a poder recibir aquello que tú quieres hablar. Y eso te pedimos, Señor, que seas tú esta mañana a través de este siervo, a través de este vaso, Señor, que tú puedas, Señor, traer esa palabra necesaria para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, he querido llamar a este pasaje algo así como vamos adelante a la perfección. Y es un pasaje, como digo, donde el autor de Hebreos, que por cierto, yo no sé si yo hablo así dando por entendido que más o menos son libros que conocemos o cartas que conocemos aproximadamente, ¿vale? Y como bien sabréis, muchos de vosotros, la carta a los Hebreos no está firmada por nadie. Nadie puso ahí, soy Pablo, soy alguno Lucas o algún otro, Apolos o lo que sea. Ahí se estima más o menos, algunos teólogos nos dicen que posiblemente pueda haber sido Pablo, otros dicen que no, y gente que ha estudiado toda la vida la Biblia, y estudian la forma gramatical, la morfosis, no sé cómo se dice esa palabra, la morfología con la que está escrita la carta y todo esto. Hay como una aparente intención de que Pablo podría ser el que escribió esta carta a los Hebreos. Y es muy importante también saber que cuando abrimos esta carta, el propósito central de esta carta enviada desde Roma en el año 60 a los hebreos no es una iglesia como otras cartas que tenemos personales como puede ser a Timoteo o ciudades concretas como Éfesos, como Corintios o Filipos, ¿vale? Esta carta es una carta a hebreos que se congregaban en algunas iglesias en Asia en aquel tiempo, donde la iglesia esencialmente eran gentiles. O sea, el evangelio pudo llegar a los gentiles gracias al ministerio del apóstol Pablo, donde la mayoría recibían como novedad el cristianismo, el evangelio de la gracia. Pero también habían judíos que se iban convirtiendo y que se congregaban junto a los gentiles en estas congregaciones, ¿vale? Y yendo un poquito al grano del tema, y la cuestión es que algunos de estos hebreos o judíos que se congregaban en estas iglesias en Asia, donde habían cristianos que habían sido gentiles, muchos de ellos, a causa de la presión que implicaba esto, haber sido un judío y que ahora me he hecho cristiano, el precio era altísimo, no os imagináis, el alto precio que un judío en aquel tiempo tenía que pagar por hacerse cristiano. Y os cuento un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si tú te encontrabas con el padre de alguno de estos judíos que se habían hecho cristianos y tú te encontrabas por la calle con su padre y le decías, bueno, ¿qué tal José? ¿Cómo está José? Que hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Cómo está José? Y el padre te decía, ¿José? ¿Qué José? Sí, tu hijo, no, José, yo no tengo ningún hijo que se llame José. O te decían, hace muchísimo tiempo que murió. O sea, que un judío que se hacía cristiano literalmente era desterrado, perdía el trabajo, perdía la familia, era marginado socialmente y la presión era tan grande, que en algunos momentos, en algunos casos puntuales parece ser, algunos estaban decidiendo, tomando la decisión de decir, esto de seguir a Cristo es muy complicado, es muy difícil, el precio es muy alto, entonces voy a volver a ser nuevamente judío, voy a volver a la sinagoga, voy a ir a mi congregación donde se reúnen los hermanos judíos. Y un detalle muy importante, nosotros cuando alguien de nuestra iglesia de repente pues se toma unas vacaciones y se va por ahí y hace cosas raras y luego se da cuenta que no, que lo mejor que puedes hacer es estar en la iglesia, en la familia de la fe. Cuando vuelve a una congregación cristiana, normalmente nosotros los cristianos ¿qué hacemos? Celebramos, festejamos, damos gracias a Dios, en fin, que dé testimonio y todo esto. En una sinagoga judía no es así. Ellos no celebraban nada. Ellos, el requisito que implicaba, y este es el punto,
que implicaba regresar a una sinagoga, volver a hacerte judío nuevamente, implicaba tener que maldecir el nombre de Jesús. Ellos maldecían, lo tenían que hacer públicamente, de que renunciaban a Cristo, que tenían que decir que fue un error en su vida, que fue un lapsus, que fue una equivocación tremenda. Y cuando pronunciaban la palabra Yeshua, que ellos utilizaban la palabra Yeshua, Jesús, ellos tenían que literalmente escupir en el suelo, como maldito ese Jesús que un día he creído. Me engañaron, me confundieron, me lavaron el cerebro y ese tipo de cosas. Eso era lo que tenían que hacer. Y a estos, quiero ponerles en contexto, y a estos es a lo que el autor de Hebreo les está diciendo que algunos, dice, porque es imposible que los que una vez fueron, y ahora vamos a entrar en el tema, es imposible, está dando unos detalles muy interesantes. Ahora bien, el camino, vamos adelante hacia la perfección, implica, no solamente está hablando a los judíos, está hablando también a los cristianos que se congregaban en estas iglesias, está diciendo que nuestro camino, en otro pasaje, por ejemplo, el Antiguo Testamento dice que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Cuánto habéis escuchado? Dice, hasta que el día es totalmente claro. O sea, hay un llamado de Dios, hay algo dentro nuestro que permanentemente nos tiene que motivar a ir siempre hacia adelante. No importan los desiertos que tú tengas que cruzar, no importan las montañas que tú tengas que atravesar, pero siempre hacia el objetivo, hacia la meta, avanzar hacia adelante. Por tanto, no hay posibilidad, no hay justificación, no hay nada que pueda justificar que nosotros en nuestra vida cristiana nos podamos quedar estancados. Tenemos un llamado de parte de Dios a permanentemente ir avanzando a la meta, alcanzando la perfección. Y es lo que les dice. Mirar el pasaje o el contexto de este capítulo 6, es un capítulo muy especial, como decía, empieza en el versículo 1 y aproximadamente en el 9 estaría terminando este trocito descrito, donde él hace un pequeño apéndice donde se dirige y trata este tema. Y el contexto de este pasaje nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Algunos diréis, bueno, ¿y qué es todo esto? Bueno, esto es lo que el autor de Hebreos está diciendo, que tiene que ser algo que cualquier cristiano, cualquier persona que siga a Cristo, tiene que conocer al dedillo. Estos no son temas que habitualmente se dan en el discipulado, y gloria a Dios por la iniciativa de los pastores que van a estar, yo sé que permanentemente están discipulando, pero el punto es que muchas veces cuando tú hablas con un cristiano y le preguntas qué cree y por qué cree lo que cree, muchas veces hay un vacío, no hay una respuesta acerca de saber, bueno, yo es que voy a la iglesia, yo es que, bueno, leo un poco la Biblia, oro, pero su fe no está fundamentada. Y son los típicos candidatos que se mueven con una facilidad, cambian por los vientos de doctrina. Si el viento sopla hacia el norte, van hacia el norte. Si el viento sopla hacia el sur, van hacia el sur. Por tanto, tenemos que tener un fundamento claro y establecido en nuestra vida como hijos del Señor. Y evidentemente el autor de Hebreos está diciendo, esto que está aquí, lo debéis de saber. Esto es tan básico que vosotros ya no tenéis necesidad de leche, tenéis necesidad de alimento sólido. Y yo creo que a esto es lo que todos debemos de apuntar. Por tanto, aquí encontramos una señal, por una parte, de atención, de prestar atención, de no caer en estos errores que por lo visto algunos habían caído en la iglesia donde se congregaban estos hebreos. Muy bien, lo primero que encontramos cuando cuando abrimos este pasaje del capítulo 6, versículo 4, y él empieza diciendo lo siguiente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y esta palabra, la palabra iluminados, bueno, ahí tenéis la definición para que veáis que no nos estamos inventando nada, es una palabra que viene de una palabra fotizo, y significa algo así como abrir nuestros ojos espirituales para poder ver la gloria del Señor, para poder entrar en una dimensión espiritual que va más allá de lo natural, de lo habitual. Y esto es algo tremendamente necesario en nuestras vidas. Y como
como él mismo lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6, nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Fijaros, muy importante, siempre que usted, digo para si hay gente nueva, cuando usted vea la palabra Dios en minúscula, no es el Dios, nuestro Dios, es el Dios de este siglo, es Satanás, ¿vale? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, la iluminación, esta palabra fotizo, esta palabra donde el Señor alumbra nuestras vidas y alumbra nuestro corazón, claramente nos lo dice, esto es una obra poderosa de parte de Dios en nuestras vidas. Esto es algo que usted no lo puede producir, usted no lo puede fabricar, es un misterio, yo diría también, pero es algo que tenemos que desear permanentemente. Y esto no es una experiencia que usted puede tener en un momento determinado de su vida y ahí se va a quedar para siempre, no. La dimensión, a lo que aquí está diciendo es que el ser iluminados, poder contemplar la gloria de Dios es algo permanentemente que va como de forma progresiva a nuestra vida. La dimensión de gloria que usted experimentó cuando se convirtió recién no debería ser la misma dimensión de gloria que usted hoy, después de cierto tiempo, años tal vez, que usted ya conoce al Señor, no puede ser la misma. Usted no se puede quedar estancado en una dimensión de gloria pequeñita que tal vez en un momento dado el Señor, por gracia, por misericordia, no lo sé por qué, nos permitió experimentar. No. Usted tiene que anhelar, poner la mirada en las cosas de arriba. Usted tiene que anhelar cada día experimentar, ver con los ojos que no son estos, sino que son esos ojos espirituales que el Señor nos ha dado. Bueno, tengo mucho material, voy a, como siempre. Bueno, dice, lo segundo que encontramos en este versículo 4 del capítulo 6 de Hebreos, nos dice, gustaron del don celestial. La palabra que aquí utiliza en el griego sería algo así como geomai, ¿vale? Que significa algo así como probar, catar, como experimentar. Y bueno, yo podía llenar el estudio de pasajes de la Biblia, pero voy a tomar uno pequeñito nada más para que, a ver si soy capaz con la ayuda del Señor de explicar todos estos puntos. Y el Salmo 34:8 nos dice, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Cuando aquí utiliza la palabra gustad, aunque está hablando, nosotros si lo vemos de forma natural, humanamente hablando, es como probar, ¿verdad? Pero es una metáfora, intenta decir que a Dios, que podemos degustar de Dios en nuestras vidas, que podemos degustar, saborear, experimentar, probar. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo es eso de probar a Dios? ¿Cómo se puede gustar de Dios? Porque muchas veces tenemos la tendencia a no sé, esa inercia religiosa a veces que traemos de nuestra antigua vida antes de tener un encuentro con Cristo, donde todo es, tienes que hacer, tienes que obedecer, tienes que servir, todos son como implicaciones para hacer, para obrar, para trabajar, para servir. Pero aparte de eso, que está muy bien, también hay una parte, yo creo que es lo más importante, tal vez desde mi humilde punto de vista, que es nosotros podemos probar, saborear la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Usted puede degustar, disfrutar. ¿Cómo es posible que cuando usted se equivoca, estos días el Espíritu nos está llevando, ayer en el ayuno, hoy el pastor nuevamente tomó este tema acerca de la gracia, el amor, la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es tan inmensa que jamás podemos llegar a entender. El amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan profundo que jamás nuestra mente no está preparada para poder entender la dimensión del amor de Dios. Nuestro cerebro no puede entender. ¿Cómo es posible que Dios me ame con un amor que no tiene límite, no tiene medida? Dios me ama, aunque sea el peor de los pecadores. Dios me sigue amando. Es algo que no puedo entender. O no deberíamos de poder entender.
Y la única forma que yo entendería tal vez, y eso depende mucho de cómo ha sido nuestro Padre terrenal aquí en la tierra. Si tú has tenido un Padre amoroso, un Padre que se ha entregado, que se ha sacrificado, que ha luchado toda su vida por intentar darte lo mejor de lo mejor, es probable que tú ames a tu Padre y tú dirás, mi padre, mi madre, no hay como mi padre y mi madre, son únicos, me lo han dado todo, he visto el amor de mis padres. Si tú eso lo llevas al plano espiritual y piensas por un momento en nuestro Padre Dios, nuestro Padre es nuestro Padre que nos ama incondicionalmente, es un amor que no tiene límite, no tiene medida, es un amor que permanece para siempre. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deje de amar. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Esto es algo que yo no lo puedo entender. La dimensión, la inmensidad del amor de Dios es algo tan grande que nuestro cerebro tal vez no está preparado para poder llegar a entender. Pero, insisto, gustad y ved que es bueno Jehová. Por tanto, no centremos tanto nuestra vida solamente en que tenemos que obedecer, tenemos que servir, tenemos que hacer, tenemos que esto, lo otro, como que implica solamente responsabilidades y obligaciones. No. El salmista, el autor de Hebreos en todo caso, como bien nos dice aquí, gustaron del don celestial. Gustad, ve que es bueno Jehová. Por tanto, es necesario en algún momento de nuestra vida que hagamos un alto en el camino y empecemos a meditar todas las bondades, toda la misericordia, el amor, el perdón, la salvación de Dios en nuestras vidas. Y esto nos ha de enriquecer, nos ha de dar una experiencia que, aunque yo quisiera contarle mi experiencia, probablemente no le puede servir, pero es algo que cada uno de forma personal tiene que experimentar. Por eso decíamos que no es cuestión de... tenemos que trasladar lo que es el sabor, las papilas gustativas, donde Dios nos ha dado una lengua, donde ahí hay lo que tú puedes diferenciar lo que es salado, lo que es dulce, lo que es agrio, lo que es amargo. Ahí tú lo puedes sentir. Esto es. ¿Os imagináis la experiencia de esta niña con los ojos cerrados? No sabe ni lo que va a tomar. Y va a probar un trocito de limón. No sé, a algunos quizás les guste el limón. Yo cuando era pequeño le ponía azúcar y me zampaba los limones enteros, me encantaba. Pero bueno, aparte de eso, lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales para poder saborear, experimentar, recrearnos, disfrutar del amor, la gracia, la misericordia de Dios. Porque si solamente te pasas la vida nada más que preocupado porque tengo que hacer, tengo que ir, tengo que obedecer y vives estresado no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No, Dios te ama igual. Bueno, tengo que ir avanzando. Lo siguiente que nos propone el autor de Hebreos es, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Viene de una palabra meteco, que habla acerca de, en resumidas cuentas, participar, y termina diciendo, y la última palabra que aparece es la palabra recibir. Participar es como recibir del Espíritu Santo de Dios. Y para muchos de nosotros, muchos posiblemente podamos tener un doctorado en teología acerca de la persona del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tal vez podríamos decir, bueno, para mí, si yo os preguntara a vosotros, bueno, ¿qué es para ti el Espíritu Santo? Las respuestas podrían ser bastante variadas, ¿verdad? Pero, mirad, Jesús, antes de que llegue su momento final, Él hizo una promesa a los discípulos donde les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, no cabe ninguna duda que la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es algo que todos aquellos que queremos hacer la obra de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es muy difícil que ninguno de nosotros, absolutamente nadie, tú puedes hacer cosas para la obra de Dios. Pero si no es bajo la guía, si no es bajo la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es obra humana. Pero aquello que es del Espíritu, como alguien dijo alguna vez, y a mí me gusta pensar en esto, cuando tú en un momento de tu vida haces un alto y tú miras para atrás y ves las huellas de lo que
tú vas dejando a lo largo de tu caminar, de tu vida cristiana, aquello que tú empezaste a hacer, pero no siguió en el tiempo, probablemente no sea de Dios. Pero cuando tú giras para atrás y ves tu vida, las huellas que estás dejando, y tú dices, aquello que hice, mira, todavía permanece en el tiempo, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por tanto, las obras de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, por el Espíritu de Dios, es lo que permanece para siempre. Y todo lo que no sea del Espíritu de Dios, probablemente tenga los días contados. Por tanto, es muy importante considerar este punto, porque es algo así como decir, sencillamente vamos a perder el tiempo. Pero mirar, también se puede dar el caso, y a mí me sorprende mucho este pasaje, en Hechos 19:2 apenas, dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, la iglesia está comenzando sus primeros pasos, el cristianismo está avanzando, se están abriendo obras, se están abriendo iglesias, y en una iglesia, cuando le preguntan, de hecho fue Aquilas y Priscila, sí, llegan a una iglesia, a Éfeso, donde estaba un tal Apolos, y Apolos estaba predicando, pero solamente hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y lo toman aparte y le preguntan, pero ¿vosotros recibisteis el Espíritu Santo? Y es el momento, no, nosotros ni siquiera hemos oído quién es o si hay Espíritu Santo. Hermanos, han pasado 2000 años. Nosotros sabemos perfectamente que lo que es el Nuevo Testamento, el inicio, los libros que registran el mover del Espíritu Santo de Dios, tanto Hechos como otros tantos pasajes que hay en las diferentes cartas, sabemos que ha sido obra del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, hoy en el siglo XXI, 2000 años después, la pregunta es, ¿cuál es nuestra situación o nuestra posición? No sé si la palabra correcta sería posición teológica o doctrinal con respecto a la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es muy interesante. Alguien dijo una vez que en el Antiguo Testamento, el pueblo rechazó al Padre. ¿Lo habéis escuchado alguna vez esto? Y en el Nuevo Testamento, el pueblo rechazó a Jesús. Y luego viene la siguiente. Y nuestra generación, el siglo XX, el siglo XXI, hemos rechazado, se dice así de forma genérica, no que usted lo esté haciendo, lo digo como palabra de atención, hemos rechazado a la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas y que quiere actuar a través de nuestra vida, quiere moverse a través de nuestra vida, quiere guiar nuestras vidas. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. El que beba esta agua no volverá a tener sed jamás. ¿De qué está hablando? Está hablando de la persona del Espíritu Santo. Dice, de vuestro interior correrán ríos de agua de vida. Por tanto, la Biblia está llena de pasajes diciendo, podemos decir con seguridad que todos tenemos la persona del Espíritu Santo de Dios. Y aquí viene una paradoja, vamos a decir así, que es que algunos se pasan la vida esperando que llegue el no sé qué o que venga no sé de dónde el Espíritu Santo para entonces poder poner su vida en las manos de Dios. No, es que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa es la plenitud, que es algo distinto, es un desbordamiento. Plenitud implica desbordamiento del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia también nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo, dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo dice que hay que ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Está hablando que en la medida que uno deja fluir el Espíritu Santo de Dios en tu vida, cuando tú dejas fluir al Espíritu Santo de Dios en tu vida, es como que te vacías un poco y entonces el Señor te da más. Pero si no das nada, lo que tiene, aún lo que tienes o lo que crees tener, lo perderás. Por tanto, nuestra vida es como un río donde fluye ese río de Dios, tiene que fluir a través de nuestras vidas. Y el río de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no tiene nada que ver muchas veces con nuestro lenguaje,
con nuestra forma. Y una forma de saber cuánto estamos llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es cuando examinamos o meditamos en lo que hablamos. Si tú te pasas la vida quejándote, lamentándote, que de esto, que lo otro, yo dudo mucho que el fluir de Dios esté a través de nuestras vidas. Pero cuando en tu vida estás lleno de gloria a Dios, aleluya, cuando estás hablando del amor de Dios, de la gracia, de la misericordia, yo confío en el Señor, yo sé que el Señor está en control en cada una. Hoy el pastor Claudio nos ha dado un ejemplo magistral, en medio de este momento que yo entiendo que no es fácil, lo que está viviendo con Mariela, nuestra pastora. Él se ha parado aquí, ha glorificado y ha exaltado el nombre de Dios. Eso es algo extraordinario, gloria a Dios. Y así deberíamos ser cada uno de nosotros también para la gloria del Señor. Amén. Bueno, voy a seguir otro poquito más. Dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y esta palabra es el sentido de catar. Bueno, aquí quiero tomar un pasaje. Gustaron la palabra de Dios. Ezequiel 3:1-3 nos dice, por ejemplo, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Quién se acuerda cuando empezaste tu vida cristiana, hace algún tiempo, tal vez, cuando iniciabas a dar tus primeros pasos como cristiano? Yo recuerdo siempre con tanto cariño aquellos días donde por primera vez tuve una Biblia en mis manos y recién limpiándome los mocos y las lágrimas de haberme quebrantado en la presencia del Señor. Lloré como una Magdalena aquel día que me entregué a Cristo, porque entendí por primera vez que Dios me amaba, que a Él le importaba mi vida. Eso fue un día extraordinario. Y alguien me puso en las manos una Biblia. Toma, tengo algo para ti. Y subí a mi habitación, estaba en un hostal en Madrid, y abrí aquella Biblia. Y aquello era, me pasé la noche entera leyendo la Biblia. Yo veía cómo Dios me hablaba. Y disfrutaba y saboreaba y participaba de ese alimento dulce como la miel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo creo que es algo que nunca un cristiano debe perder. La pasión, el amor, el disfrutar, degustar la palabra de Dios. Nunca. Pero, ¿sabéis? Yo me he encontrado con muchos que aunque dicen que son cristianos, que aman al Señor, pero cuando abren la Biblia, son como los niños, ¿no? Que encuentran verdura. ¡Oh, verdura! ¡Ah, qué asco! Y entonces, normalmente suele darse el caso que cuando te ponen verduras, dicen, mejor me voy al vecino, que hoy esta noche van a tomar pizza y van a tomar helado, ¿verdad? Porque no quiero verduras. Las verduras muchas veces representan el nutriente, el alimento, donde están las fibras, donde están las proteínas, los minerales, lo necesario para que tú estés fuerte espiritualmente. Por tanto, es importante anhelar no solamente aquello que es dulce en un momento dado, aunque yo creo que tenemos que buscar un poco el equilibrio, porque a veces si fuera por nosotros, estaríamos solamente leyendo salmos y salmos y salmos. No, pero tenemos que meternos y comer la palabra, comer el alimento sólido de la palabra del Señor en nuestras vidas. Bueno, y aquí llegamos posiblemente al corazón del mensaje. Aquí viene un tema bastante complejo. Pero bueno, con la ayuda del Señor yo creo que vamos a poder abordarlo y sacar de aquí alguna enseñanza. Hace muchos años yo descubrí este pasaje y esto me ha marcado la vida de una forma increíble, de una forma poderosa. Yo creo que no soy el mismo desde que yo entendí lo que aquí voy a compartir con vosotros. Y yo espero y oro al Señor que así como para mí es una bendición, espero que para tu vida también pueda ser una gran bendición, ¿vale? Dice el versículo 6, como digo, es el pasaje clave, ¿vale? Dice, porque él empezó diciendo, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron don celestial, probaron la palabra, participaron del Espíritu Santo, en fin. Y luego, en el versículo 6 nos dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, vamos a desmontar este pasaje, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí entonces. Por ejemplo, la interpretación. La palabra recayeron es una palabra griega que se pronuncia algo así como parapicto, ¿vale? Y describe a una persona que, a pesar de haber comprendido intelectualmente el Evangelio, haber visto y participado de milagros hechos por el Espíritu Santo, nunca fueron traídos de tinieblas a luz. Es una palabra bastante fuerte. Cuando habla acerca, el autor está hablando, recordar, situémonos en el contexto histórico en el que esta carta fue escrita. Esta carta, la finalidad que tiene es demostrar que Jesús es el Mesías, que fuera de Jesús no hay salvación. Le está escribiendo a hebreos. Nosotros no somos hebreos, nosotros somos gentiles en todo caso, o occidental con todo respeto, ¿verdad? Pero lo cierto es que en su pensamiento él está hablando a hebreos, donde ellos estaban dudando. ¿Será que este es el camino correcto? ¿Será que lo que hemos dejado atrás era lo verdadero? Estaban en un dilema. Y cuando utiliza la palabra recayeron, inmediatamente muchos de nosotros estamos pensando, han pecado. Y mucha gente interpreta este pasaje como pecar. Y claro, cada vez que peco entonces, qué desastre. Pero no está diciendo que pecaron. Lo que está diciendo aquí es que estos hebreos, estos judíos, habían dejado a Cristo, habían dado la espalda a Cristo, después de haber sido iluminados, después de haber degustado, después de haber sido partícipe del Espíritu Santo, después de todas estas experiencias que han tenido con el Señor, en un momento de sus vidas la presión era tan grande que entonces decidían volver atrás, volver nuevamente a sus sinagogas. Dice Hebreos 6, 7, 8, por ejemplo, nos dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Lo normal en la vida de una persona cuando recibe el Evangelio, cuando recibe la palabra de Dios, cuando Dios trabaja en nuestras vidas y Él siembra la semilla, Él trabaja la tierra, prepara la tierra, pone la semilla, se encarga de cuidar ese huerto, se encarga de regarla puntualmente, aunque en aquellos días, déjeme que me suelte un poquito con temas de la antigüedad, en aquellos días ellos dependían de la lluvia era vital. Por eso una de las palabras que el Señor le da a Moisés cuando ellos salen de la tierra de Egipto, la tierra a la que tú vas no es como esa tierra que tú tenías allí, donde tú con las bombas de pie, los egipcios habían desarrollado un sistema que con unos pedales, una especie como de fuelles, bombeaban el agua y regaban sus huertas. O sea, donde tú vas no es como esa tierra que tú tenías allí, donde con tus fuerzas tú regabas y producías una cosecha. No. A la tierra que yo te voy a enviar es una tierra que bebe la lluvia del cielo. Yo mandaré la lluvia. Entonces, en aquellos días la lluvia era vital. Y una de las formas que a veces el Señor trabajaba con el pueblo de Israel era que sencillamente cerraba los cielos y no había lluvia. Y si no hay lluvia, no hay siembra, no hay cosecha, no hay comida. Ellos dependían de la lluvia de una forma extraordinaria. Por tanto, en este caso, el autor de Hebreos nos está diciendo: se ha plantado la semilla, se ha preparado la tierra, se ha plantado la semilla, se ha tenido muchísimo cuidado, pero y lo que se espera normalmente es, cuando todo se ha hecho correctamente, es que la tierra dé el resultado, dé el fruto. Y aquí, esto es lo normal, pero fijaros lo que nos dice el siguiente versículo, que aquí está el problema. Hebreos 6:8 nos dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. No se asuste porque esto es un lenguaje de campo de aquellos días, ¿verdad? Cuando la tierra producía hierba mala, abrojos, espinos, ¿usted cree que se ponen a cortar, a sacarlos? No, le prendían fuego directamente y se quedaba todo limpito. O sea, no lo veo tanto como una metáfora, pero sí como algo más bien literal, ¿vale? Y lo cierto es que, fijaros, ¿cuál es la diferencia entre ese campo que hemos visto, donde hubo una cosecha abundante,
todo perfecto para recoger el trigo, para recoger el fruto de la tierra, pero sin embargo habla de que en este caso, en vez de producir una cosecha abundante, un fruto para poder disfrutar de él, lo que ha salido de la tierra, lo que ha brotado, es espinos y cardos. Pero las condiciones son exactamente las mismas. O sea, puede salir una cosecha abundante como también pueden salir espinos y cardos. La pregunta del millón: ¿de quién es la culpa? ¿Del que plantó la semilla? ¿Del que da la lluvia? ¿Dónde está el problema? Porque fijaros, en un campo, cuando sale hierba mala, cuando salen espinos y cardos, aunque siga lloviendo, y fijaros que en la antigüedad la lluvia era señal de bendición. Y aunque tengamos esa lluvia y reguemos, imagínate que tienes un campo y tú lo riegas y te salen espinos y cardos y tú sigues regando y sigues regando. ¿Va a cambiar algo aunque tú sigas regando? No va a cambiar nada. Y aquí tenemos el problema. Este es el quid de la cuestión. Y tal vez para que podamos entender un poquito, voy a tomar 2 pasajes de la Biblia para que podáis entender, es un pasaje que a mí me apasiona personalmente. Entonces, que quede claro, que el problema no es del agricultor, hizo su trabajo. El problema, vamos a ver si podemos descifrar el problema. Por eso dijimos en el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien, vamos a intentar, este es el pasaje clave, vamos a intentar comprender un poquito. Bien, este pasaje que tenéis en la pantalla, ¿verdad? Es uno de los pasajes que ha generado una polémica, y yo no voy a tomar, bueno, yo voy a decir lo que yo creo en todo caso, ¿no? Pero bueno, pero el punto es el siguiente, es uno de los pasajes que ha generado una controversia teológica que al día de hoy todavía no ha quedado resuelto. Y vamos a hablar de que en el siglo XV algunos toman este texto, ¿vale? Por ejemplo, normalmente todas nuestras iglesias tienen lo que se llama la doctrina arminiana. Y yo entiendo, Claudio, que nosotros somos arminianos, ¿verdad? Que es lo que siempre se ha creído. Que es que Dios quiere salvar al hombre, pero necesita que tú te dispongas para entregar en tu libre albedrío, tú puedes decidir entregar tu vida o no entregar tu vida al Señor. Ese es el punto. Tú decides si quieres aceptar la salvación por medio de la fe. Dios te da la gracia, el regalo no merecido de la salvación, pero tú decides. Por eso dice Jacobo Arminio, en el año siglo XV, sustentaba la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Por tanto, esto es lo que el 80 o el 90% creemos, que toda la iglesia siempre ha creído. Pero hay una doctrina, y lo digo, más que nada porque es algo que a mí me preocupa, porque esto parecía que ya estaba superado, que estaba ya controlado. Pero hay otra doctrina, y normalmente todas las iglesias son o arminianas o calvinistas. Hay un señor que aparece también en el siglo XV y que presenta una tesis o una postura. Es un teólogo reformador protestante de Francia, enseña que algunos están predestinados para la salvación y otros para perdición. Y yo esto no tengo por dónde cogerlo, no hay manera de poder darle sustancia y contenido. Ellos dicen que ya algunos han sido predestinados para ser salvos y otros han sido predestinados para perderse. Pero aquí viene lo más duro. Significa que uno de esos que están predestinados para perderse, aunque quieran salvarse, no se pueden salvar. Y los que fueron predestinados para ser salvos, aunque quieran perderse, no se pueden perder. Es algo que yo no entiendo. Pero lo cierto es que en pleno siglo XXI, esta doctrina calvinista ha resurgido. Y en algunos lugares están creyendo esto. Y yo creo, mi humilde punto de vista, es que es una excusa perfecta para que no prediquemos el Evangelio. Es una excusa perfecta para no evangelizar, para dejar de predicar el Evangelio. No, Jesús dijo claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, que teníamos que ir a las naciones y predicar el Evangelio. Por tanto, nosotros predicamos y ya se lo dejamos al Señor, Él sabrá.
Él sabrá, porque dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento es el que lo da, siempre es el Señor, ¿verdad? Por tanto, intentar un poco descifrar esta idea de cómo que algunos ya fueron predestinados para salvación y otros para perdición. Como digo, insisto, vuelvo a repetir nuevamente, la doctrina más aceptada, la más tradicional, es la doctrina arminianista, los arminianistas, donde creemos que la cooperación del hombre con la gracia divina, la salvación es la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Por tanto, hay una parte que nosotros tenemos que poner. Nosotros tenemos que decidir si creemos o no creemos en la obra de redención de Cristo Jesús en nuestra vida. Bien, la palabra ser renovado según la Biblia. Ahora bien, fijaros, la palabra renovados viene de una palabra anakainosis, es una palabra en griego, literalmente, bueno, lo que significa renovar o hacer o rehacer algo. La palabra que aquí utilizó el autor de Hebreos es la palabra renovados. Preste mucha atención, porque ahora viene el tomate, como se dice, ¿no? Bueno, vamos a ir a un texto en la primera carta, en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5, que se llama Renovación en el Espíritu Santo, que dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y aquí viene el texto, lo he separado por colores, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay un juego interesante de palabras, ¿vale? Pero no se preocupe que vamos a mirarlas todas, ¿vale? Voy a tomar un poquito de agua. Y de este texto que estamos viendo, ya estamos terminando, enseguida terminamos, vamos a saltar luego a un ejemplo para que usted pueda entender lo que estamos queriendo compartir esta mañana. Y repito una vez más, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por tanto, la salvación es un regalo de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, ¿cómo se produce este milagro? Por el lavamiento, lo hubo, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Preste mucha atención a la palabra en azul, lavamiento, que viene de una palabra que es lo hubo, ¿vale? La palabra lavamiento en el griego es lo hubo, el término utilizado para lavamiento es limpiar, lavar totalmente. Uno que ha sido limpiado en este sentido está limpio por dentro y por fuera. Bueno, voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Para que entendáis lo que estamos hablando, porque si no se va a quedar un poco a medias, ¿vale? Y con esto vamos a ir terminando. Y es el momento en que Jesús lava los pies a sus discípulos, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y dijo, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aquí viene, mirad. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, aquí hay dos palabras, es un juego de palabras, ¿vale? Dice, el que está lavado, cuando él está con Pedro, le dice, te voy a lavar los pies, Pedro. Y Pedro dice, no, a mí no jamás me lavarán los pies. Porque lavar los pies en aquellos días era lo más humillante que había, como el trabajo más humillante. Eran personas que estaban a las entradas de las casas, gente pudiente evidentemente, y su trabajo era, cuando venía alguien de la calle, le lavaban los pies. Tenían ahí un lebrillo con agua, unas toallas, y entonces tú llegabas, te quitabas las sandalias. ¿Y por qué lavaban los pies? Muy sencillo,
porque antes no había aceras, antes hacía mucho calor, había mucho polvo en el camino. Entonces la gente cuando caminaba por las calles de Jerusalén, de Israel, se manchaban los pies. Aunque te hubieras bañado 20 veces, los pies siempre los tenía manchados. Entonces la gente no quería que ese polvo, esos pies sucios, entraran dentro de la casa. Entonces había unas personas que se encargaban de lavar los pies a estas personas que llegaban a la casa. Y es lo que hace Jesús. Y aquí, evidentemente, siempre que escuchamos este pasaje, normalmente se nos habla acerca de la humillación de Cristo, cómo Él, siendo el Rey del universo, el Dios Todopoderoso, se humilló y lavó los pies a sus discípulos. Dijo, si yo siendo el Rey de los judíos, si yo siendo el Señor he hecho esto, vosotros también lo tenéis que hacer. Porque el que quiera ser grande en mi reino, ¿qué dice? Tiene que humillarse y tiene que servir. El que más sirve a los demás, ese es grande. Nuestro sistema occidental, nuestro sistema de valores, nos dice que al grande, al importante, no, hay que servirle, hay que honrarlo. No, dice, los reyes se enseñorean de las naciones. Pero no va a ser así en mi reino. El que quiera ser grande en mi reino tiene que servir a los demás, tiene que humillarse. Por eso decimos que el que no sirve, la obra no sirve para el ministerio, no sirve. Y ahí viene esa palabra que Jesús le dice, el que está lavado, y esta palabra, vamos a tomarla, viene de una palabra, loúo, que significa limpiar, lavar totalmente. Pero mirad qué juego de palabras más interesante, cómo Jesús está dando en códigos un mensaje, una enseñanza, que pocos a veces podemos captar. Dice, no necesita sino lavarse los pies. Ahora aparece la palabra lavarse. Y aunque en nuestro lenguaje español parece que todo, lavar, limpiar, es todo lo mismo, en los textos en griego no es lo mismo. Dice, y aparece la palabra, aunque a fin de tener parte con Cristo es necesario, debido a la contaminación adquirida en el camino, que sus pies sean lavados, donde el término es nicto. Fijaros, una cosa es lavar y otra cosa es limpiar. Son dos cosas completamente distintas. Y la única forma que podamos entender este pasaje es cuando Jesús finalmente le dice, y vosotros limpios estáis. Jesús dijo eso, ¿verdad? Lo tenéis en vuestras Biblias, lo hemos leído hace un momento. Vosotros limpios estáis. Y después dice, aunque no todos. ¿A quién se refería cuando dice aunque no todos? A Judas. Judas nunca había sido limpio. Fijaros, estaba con ellos, caminaba con ellos, vio milagros como ninguno. Ya quisiéramos muchos haber estado y ser parte del ministerio de Jesús. Judas lo vivió de primera mano. ¿Por qué no creyó en Jesús como el Mesías? ¿Por qué le vendió por 30? ¿Por qué traicionó a su maestro? Eso fue gravísimo. ¿Por qué traicionó? Por 30 monedas de plata. Dice que amaba el dinero, él que llevaba la alforja del dinero y robaba dinero. En otras palabras, todos sabían, y más de uno le habrá dicho Jesús, pero ¿por qué no despides a este? Que está con este no está convertido. ¿Por qué no le dices que se vaya? Nos está robando el dinero. No, déjalo. Y finalmente Judas lo vende por 30 monedas de plata. Por eso dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo que está diciendo es, en otras palabras, es el lavamiento al que se refiere Jesús, es el milagro que se produce en nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Eso es cuando el Señor nos limpia. Ahora bien, fijaros el problema que se presenta. 1 Juan 1:9, y aquí aparecen las dos palabras. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la palabra limpiarnos, nicto, de toda maldad. Esto es lo básico, lo elemental en la vida de cualquier cristiano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos, pero luego además dice limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Este ejemplo de Jesús, cuando Él enseña a través de ese gesto de humildad, de lavar los pies a los discípulos, les dice, solo los pies, nada más, porque vosotros limpios estáis. Es un mensaje en código, aunque no todos. Lo que está diciendo es, solamente es necesario
limpiar aquello que está sucio. Porque uno que ha sido lavado con esa palabra loúo, limpieza total, por fuera, por dentro, de una sola vez y para siempre, no necesita solamente, ¿qué cosa necesita? Limpiarse cada vez que se mancha. Es como si usted saliera, usted recién se duchó y sale a caminar aquí por el campo y se empieza a llenar los pies de barro, de suciedad. ¿Qué es lo que va a tener que hacer después? Bueno, si usted recién se duchó, no, ya es que me acabo de duchar entero. ¿Para qué me voy a lavar entero? No, me limpio solamente lo que necesito. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica en nuestras vidas? Implica que cada vez que nosotros pecamos, nos equivocamos, fallamos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No lavarnos, porque ya hemos sido lavados, sino limpiarnos de esas manchas que se han producido. El problema está en si tú no eres responsable y no vas todos los días a la presencia del Señor para arreglar tus cuentas con el Señor, para ponerte en orden delante del Señor. Porque si tú te manchas hoy por la mañana, por la tarde, por la noche y mañana te sigues manchando y pasado te sigues manchando, te sigues ensuciando, ¿qué es lo que ocurrirá? Llegará un momento que serás, no sé, una persona, difícilmente alguien se va a querer acercar a ti. Por tanto, esto lo que implica es que debemos de vivir en la presencia del Señor, debemos rendir cuentas al Señor, debemos de arrepentirnos, debemos de confesar nuestros pecados. Hay más pasajes que podíamos aportar acerca de esto. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y aquí viene la palabra, una vez más la palabra lo hubo, mas nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el pasaje termina en el versículo 9, como lo decía hace un momento, dice: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Está en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Es el capítulo 6 de Hebreos empieza en el 1 y termina en el versículo 9. El mismo autor de Hebreos está diciendo: estoy convencido que esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con vosotros. Aunque hablamos en este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Mirad, para terminar, uno de los puntos, lo digo desde el punto de vista de experimentar, de mi experiencia, ¿vale? Yo le voy a aportar algo que no sé si le puede valer. Pero cuando uno empieza la vida cristiana y se nos predica, se nos enseña todo el tiempo: no tienes que pecar, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, y vivimos permanentemente como amenazados y cuidado con el mundo que es pecado, y cuidado con Satanás, y cuidado con el otro, y vivimos vidas como acomplejadas, cristianos acomplejados, que le tenemos temor al diablo, que no puede hacer ni tocar un pelo de tu cabeza si el Señor no se lo permite, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Y si nuestra vida está en las manos del Señor, estamos seguros. Pero el problema es que cuando no hemos entendido el plan de salvación, la salvación de Dios en nuestra vida, que es una obra completa, de una vez y para siempre. Y yo aquí no estoy diciendo que la salvación no se pierde, eso ya el pastor, es un tema delicado, el pastor lo va a enseñar. Pero lo que quiero decir es que mi experiencia a mí me ha mostrado desde el principio que a veces se da el caso de personas que cada vez que pecan han perdido, según ellos entienden, han perdido la salvación. Y yo me acuerdo de mis primeros años de cristiano, donde cada vez que había un llamado para entregar tu vida a Cristo, siempre pasaban los mismos. Y venían corriendo, desesperados a entregar su vida a Cristo. Y el miércoles habían pecado de nuevo. Y estaban como locos que llegara el domingo para volver a entregar su vida a Cristo. Y se salvaban, se perdían, se salvaban, se perdían. Todo el tiempo. No habían entendido la salvación de Dios. Y Dios no juega con nosotros de esa forma. Nosotros ya somos cristianos maduros, consolidados, y hemos entendido que la obra de Cristo es algo que tal vez no entendemos por qué Cristo tuvo que pagar un precio tan alto.
Pero piensa por un momento, ¿por qué tú eres salvo? Tú eres salvo porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, ¿verdad? Y algunos limitan esa experiencia como algo pasado en nuestra vida. Pero fijaros, cuando Cristo hace 2000 años entregó su vida en la cruz del Calvario, tú ni siquiera habías nacido. Y sin embargo ya Cristo murió por tus pecados, pasado, presente y futuro. Y lo único que tiene que hacer el cristiano es cuidar sus vestiduras blancas que el Señor nos ha dado, de no mancharse, de no corromperse, de que no estén arrugadas, que estemos preparados como la novia del Señor para cuando el Señor venga por la novia, nos vayamos con el Señor. Amén. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero está en nosotros la responsabilidad que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Algunos van para el perdón de pecados y otros van simplemente para limpiar las manchas. Yo espero que los cristianos que ya llevamos tiempo en los caminos del Señor, no tenemos que arrepentirnos como que volvemos a entregar nuestra vida al Señor. No, Señor, me equivoqué. Señor, te he fallado. Vengo a ti, me humillo en tu presencia. Confieso mi culpa, confieso mi maldad. Y el Señor nos perdona. Y el Señor limpia nuestras manchas. Y el Señor limpia nuestras culpas. Bueno, no tengo más diapositivas, así que con esto quiero terminar una vez más afirmando. Dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Junto con la salvación hay más beneficios en nuestras vidas. Amén. No te quedes con los rudimentos, con lo elemental, con lo básico. Dios tiene mucho más. Ponte de pie, por favor. Dios tiene aún mucho más.